Gracias, señor presidente. Efectivamente, en el inicio de esta legislatura, una de las primeras iniciativas parlamentarias que planteó nuestro grupo, el Grupo de Democracia y Libertad, fue en relación a la crisis de refugiados. Y era una iniciativa que la planteábamos semanas antes del último acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que ha suscitado diversos debates en esta Cámara, el último en el pleno de la semana pasada. Esa iniciativa, que lógicamente en su petitum había sido superada en algunos de sus aspectos por esos acuerdos, es hoy la que el Grupo Catalán de Democracia y Libertad lleva a esta discusión, con vocación de actualizarla en función de los hechos acontecidos, del debate ocurrido, y para conseguir un pronunciamiento de esta comisión en relación a la crisis que se está viviendo de gestión de los refugiados por parte de la Unión Europea. Y compartiendo esa defensa que hacía la señora Rodríguez del derecho de asilo, de la Convención de Ginebra, como instrumentos que van más allá de un enfoque ético-moral, sino que apelan al cumplimiento estricto de una legalidad que es fruto también de unas generaciones que vivieron el desastre de la Segunda Guerra Mundial y fueron muy conscientes de que un mundo más justo, mejor, exigía unas normas de derecho internacional que obligasen a los Estados a garantizar determinados estándares que situasen la persona en el centro del compromiso legal de cualquier Estado democrático. Y que, por tanto, la defensa que se hace de la Convención de Ginebra, de su literalidad y de su espíritu, nunca es menor. En este debate creo que todos estamos coincidiendo en poner de manifiesto el fracaso político de la Unión Europea en el abordaje de esta crisis. No es menor que el acuerdo que se alcanzó por los 28 Estados y Turquía fuese precedido por una inacción absoluta de los Estados europeos para dar cumplimiento al acuerdo que se había propiciado para reasentar a cerca de 160.000 ciudadanos sirios situados en Grecia y en Italia. Fue el fracaso en el cumplimiento de un primer acuerdo que llevó a ese segundo acuerdo. Un acuerdo en el que el texto que finalmente vamos a someter a votación proponemos que esta Cámara diga claramente al Gobierno español que debe defender en el seno de la Unión Europea la suspensión de este acuerdo mientras no se garantice la condición de país seguro a Turquía y mientras se sea incapaz de que Grecia esté en condiciones de cumplir con estas previsiones de ese acuerdo. Porque, señorías, no es tan solo que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía se aleje de los principios de la Convención de Ginebra, sino que los hechos nos están demostrando la incapacidad de Grecia y Turquía de aplicar ese acuerdo en los términos legales que la Unión Europea podría haber asumido. Y que las imágenes que estamos viendo de nuevo en los medios de comunicación de represión de los refugiados sirios dentro de la Unión Europea o en estados colindantes de la Unión Europea, o el hecho de que miles de personas estén atrapados en un limbo, no van a ser retornadas difícilmente a Turquía y no están en condiciones de trasladarse hacia el resto de la Unión Europea, expresa el fracaso ya del plan acordado entre la Unión Europea y Turquía. Queremos remarcar la necesidad, además, señorías, de que la única fórmula de dar respuesta a esta crisis es canalizar por vías seguras el flujo de los refugiados. Y que si en vías seguras que canalicen el flujo de refugiados abocamos a más personas a poner en riesgo su vida y a tener que hacer frente a las consecuencias económicas de que sean las mafias quienes los trasladen hacia la Unión Europea. Y estamos viendo de nuevo un incremento de las entradas por el sur de Italia, a través desde Sicilia, desde Libia, de nuevo, fruto también de las aplicaciones de ese acuerdo. Cuando el flujo
no se canaliza de manera legal y adecuada, el flujo desborda nuestras fronteras. Y es un texto, señorías, en el que debemos mostrarnos críticos con la política del Gobierno español, porque no es esta Cámara la que denuncie la inacción del Gobierno, que lo está haciendo el ACNUR, ayer en la Comisión Mixta de la Unión Europea, pero lo está haciendo la propia Comisión Europea, que ayer hizo públicas las cifras de compromisos por parte de los gobiernos europeos en esta materia, y nos recuerdan, por ejemplo, que en el caso del Gobierno español, en materia de reasentamiento, o sea, refugiados hoy situados en Turquía, Jordania y Líbano, España no ha asumido ningún refugiado, cero, de los 1.449 que se habían asumido junto con Polonia. Cero. Y eso no se le puede atribuir, a nadie más que a la incapacidad del Gobierno español de dar cumplimiento a esos compromisos. Y en materia de reubicación, recordar que de las 200 personas que el Gobierno español se había comprometido a reubicar, tan solo se han reubicado 18 personas. Cifras de la Unión Europea publicadas ayer. 0 en reasentamientos, 18 en reubicaciones. Y no se vale decir que eso es culpa de los griegos, que es culpa de los italianos, que es culpa de los turcos, que es culpa del ACNUR. Es la falta de voluntad política del Gobierno para dar cumplimiento a estos compromisos internacionales. Y eso, además, señorías, contrasta no tan solo con una amplia movilización de la sociedad civil que nos exige una respuesta ante el drama que ven ante sus televisores, sino que gobiernos autonómicos, el gobierno de las dos Generalitats, la Generalitat catalana y la Generalitat valenciana, han formulado expresas peticiones al Gobierno a poder dar cumplimiento a estas obligaciones internacionales, habiendo desplegado los medios materiales que hacen posible esta acogida de los refugiados, o diversos ayuntamientos de las grandes ciudades o ayuntamientos de las pequeñas ciudades. Hay una movilización de los ciudadanos, de los poderes locales, de los gobiernos autonómicos, para dar cumplimiento. No estamos ni en Polonia, ni en Bulgaria, ni en Rumanía, ni en Eslovaquia con opiniones públicas contrarias a la acogida de los refugiados, sino estamos frente a una opinión pública que está demandando al Gobierno español que sea capaz de dar cumplimiento a estas obligaciones. Nos parece también imprescindible que el Gobierno dé respuesta a las demandas de los gobiernos autonómicos y a las demandas de las administraciones locales. Y termino, señor presidente. Es evidente que en toda esta cuestión, y en esta comisión se ha debatido ya en distintas ocasiones, lo que se necesita es pacificar Siria. Tan solo con la paz en Siria el flujo de refugiados se va a detener. Y tan solo con la esperanza de que en Siria sea posible que los ciudadanos puedan reconstruir sus vidas, esta crisis va a ser superada. Y en ello debemos de reafirmarlo. Yo espero que el texto que hemos facilitado hace un rato y que cuenta, creo, con el apoyo de la mayoría de los grupos, finalmente lo podamos votar al finalizar esta sesión y que lancemos un mensaje muy rotundo en esas direcciones. Suspender el acuerdo, denunciar la inacción del Gobierno, facilitar que los compromisos de los gobiernos locales y autonómicos sean posibles como elementos centrales de esta discusión. Nada más y muchas gracias.